Llegó la hora, amigos, de continuar el estudio en el programa Salvación en Señales y Símbolos. Les saluda Idalia Dinsi y estoy muy bien acompañada con su familia, los panelistas de tal programa. Cicely, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y gracias a todos los que nos sintonizan en esta hora. Es muy importante que puedan ir por su Biblia, que puedan estudiar con nosotros y que si tienen alguna pregunta también se puedan comunicar, ¿verdad? Así es, así es. Así es. Bueno, estamos con el pastor Carlos Muñoz y el pastor Héctor Delgado. Muy bien. Maranata. Maranata. Como siempre, agradecido de Dios y dispuesto a continuar con esta jornada de estudio. Gloria a Dios. Yo contento, claro, porque estoy con ustedes aquí. Estoy con mi esposa, con mi hermanita Tita. Aquí, y presente. a quien yo considero un mentor, mi hermano Héctor Delgado también. Placer, Carlos. Amén. Ustedes son mis mentores y los admiro mucho. Así que gracias a Dios que Dios los trajo hasta aquí. Gracias. Así que Dios tiene mucho trabajo para ustedes aún, pero estamos aprovechando el tiempo que están aquí. Hemos estado estudiando y me imagino que ustedes, muchos, ya se han movido para adquirir más material para enriquecer los estudios que estamos presentando. Me refiero al material publicado o escrito por el pastor Héctor Delgado, Las fascinantes profecías del Apocalipsis, como lo pueden ver en su gráfica, en su pantalla. Este material está disponible en varias maneras, puede llamar acá, pero también puede comunicarse directamente con el ministerio del pastor Delgado. Por favor. Bien, en la página web pueden localizarnos en www.hadelibros.com. A través de Facebook pueden hacerlo bajo el mismo nombre, HA de Libros. Y si quisieran, bueno, también en Facebook a través del pastor Héctor A. Delgado. Y si quieren escribirme a mi correo electrónico, este es el siguiente, adelgado.hector@gmail.com. Muy bien. Entonces tenemos el libro, el folleto Daniel y Apocalipsis, sí. Esto es Explore los misterios de Daniel y Apocalipsis, cortesía de Amazing Facts. Y bueno, lo puede adquirir comunicándose con nosotros, pero también hay muchos materiales disponibles con el ministerio que representan el pastor Muñoz y su hermosa esposa Cicely. Gracias. Por favor, díganos. Pueden comunicarse con nosotros por medio de Facebook y en YouTube, Descubriendo el Apocalipsis, ¿verdad? Y también por correo electrónico, Carlitos Muñoz, pero sin la ñ. Sin la ñ, exacto. Munoz@hotmail o gmail.com. Ahí nos pueden escribir y ahí le enviamos materiales, estudios. El plan de estudio y oración también. De estudio y oración, un montón de información relacionado a este tema y muchos otros temas más. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, gracias a Dios por este material que está disponible para todos nosotros. Aprovecharlo. Amigos, los pastores están dispuestos a visitar sus comunidades, ir a sus iglesias, llevar a cabo diferentes temas de evangelismo y el enriquecimiento espiritual de las iglesias. Bueno, amigos, antes de entrar al libro de Apocalipsis, el capítulo 14, para seguir el estudio donde estábamos hablando de los mensajes de los 3 ángeles, queremos ir a Dios, ante el trono de Dios en oración. Así que, por favor, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, oh Padre Celestial, por otro día de vida con la cual nos bendices. Gracias, Padre, porque este día nos encontramos a tus pies, escuchando de tu palabra, Señor, y conociendo más de tu amor, de tu carácter y tu plan de salvación. Gracias porque eres un Dios de tu palabra y cumples tus promesas. Ayúdanos ahora, Señor, a entender el mensaje que tienes para nosotros durante este estudio al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, pues arranquemos, Pastor Muñoz. Muy bien, entonces donde nos quedamos la otra vez estábamos en Apocalipsis capítulo 14, estábamos en el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? El tercer ángel específicamente, recuerdan, habíamos empezado este nuevo ciclo en el capítulo 12, desde el comienzo, desde el nacimiento del niño, de la simiente,
Y este ciclo 12, 13 y 14, el 14 concluye con el regreso de la simiente. Entonces estábamos hablando en el versículo 9 sobre ese tercer ángel. ¿Quieren leer del 9 al 11? ¿Puedes leer, amor? Del 9 al 11 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba su marca, la marca de su nombre. Muy bien, entonces esta es verdaderamente la última advertencia a la tierra y la más fuerte de todos, porque Dios dice, aquellos que adoren o que obedezcan o se pongan del lado de la bestia, ¿verdad? Que su imagen y reciban la marca, van a beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro, en otras palabras, sin filtro y sin misericordia en el cáliz de su ira. Interesante que Babilonia tiene su cáliz y Dios también tiene su cáliz, ¿verdad? Y esta ira va a ser derramada y esta es la ira final, ¿verdad? Este es lo que habíamos hablado anteriormente, las 7 plagas postreras de Apocalipsis, que es la manifestación de la ira de Dios no sobre el ser humano, sino sobre el pecado, ¿verdad? Dios quiere acabar con el pecado. El problema es que el ser humano que ha decidido aferrarse a su pecado, el ser humano que ha decidido aferrarse a su naturaleza caída y no ha permitido que el Espíritu Santo haga la obra de santificación. Entonces, ese ser humano está diciendo, yo anhelo y prefiero los deseos de la carne que vivir en santidad, ¿verdad? Que vivir a esa altura. Y entonces, pues, lamentablemente Dios dice, yo voy a acabar con este mundo de pecado, de violencia, yo voy a terminar con él, pero por eso es la advertencia del mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Para que estemos preparados. Entonces, cuando dice, habíamos hablado de la ira de Dios, alguna gente se pregunta, pero ¿y cómo es que la ira de Dios se puede manifestar el amor de Dios? Pues miren, les voy a enseñar, quiero compartir con ustedes un versículo, Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10. Este versículo me encanta, porque hay gente que me dice, pero Dios es amor, ¿cómo es que Dios cómo es que Dios tiene ira? Y yo, bueno, pero es ira santa, ¿verdad? Sí. Y es ira hacia el pecado. Es ir hacia lo que el pecado hace. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Quieres leerlo, Idalia? Sí, con mucha razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. La ira de Dios no es contra el ser humano. Dios quiere salvar al ser humano, ¿verdad? Sí. Amén. Pero aquí dice que cuando somos justificados, cuando hemos sido perdonados, cuando hemos aceptado la sangre del Cordero, nos hemos entregado, entonces somos salvos de la ira, ¿verdad? Sí. La ira de Dios contra el pecado y contra este mundo que lamentablemente se va a dar porque Dios no va a permitir que este mundo continúe para siempre, ¿verdad? Así es. Dios le está dando este periodo de tiempo a la humanidad. Por misericordia. Y para mostrar también cuáles son los 2 caminos, ¿verdad? Sí. O el reino de Dios o el reino del enemigo. Estamos viendo las consecuencias del reino del enemigo en este mundo. Sí. Y Dios va a decir, ya es tiempo, ha concluido. Mi paciencia ha terminado con el pecado, con este mundo, y es tiempo de ponerle fin. ¿Quiere decir algo, Héctor? Cuando escucho el tema de la ira, pienso que, de hecho, es un tema difícil. Es uno de esos temas de la Biblia que desafía, que preocupa a muchos y que angustia a otros. Pero si asociamos el castigo eterno, por ejemplo, la idea de un infierno de fuego eterno, al concepto de la ira, todavía se torna peor. Algo que estuvimos explicando en el programa pasado y que retomaremos hoy brevemente. Pero si leemos Romanos capítulo 1 y el verso 17. Romanos 1, 17. Verso 18, perdón. Verso 18. Leemos allí que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El tema de la ira de Dios es un tema necesario, porque la ira de Dios en el contexto de esta narración es una consecuencia inevitable del accionar humano descarriado. Lo que estamos mirando allí es una
humanidad que está tratando de destruir el pueblo de Dios. Dios no puede quedarse de brazos cruzados. Cuando estudiamos las trompetas descubrimos eso. En el tiempo del fin, la ira de Dios no es una ira mitigada, no es expresada a través de un castigo parcial. En el tiempo del fin, la ira de Dios responde a las intenciones reales que tienen los poderes de la tierra. De manera que la ira de Dios en el tiempo del fin, primero, como dijo Carlitos, ninguna persona debe experimentarla, porque Jesús murió precisamente para que escapemos de la ira venidera. Amén. Así que Él experimenta la ira de Dios en la cruz, paga por el pecado humano y libra a la humanidad de perecer bajo esa ira. Sin embargo, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, no se rinden ante esa realidad del Evangelio e insisten en impactar al pueblo de Dios con un antagonismo que atenta incluso contra su vida. La respuesta divina a esa presión es precisamente lo que la Biblia llama la ira de Dios. Es su respuesta natural, pero es una ira que está libre de toda pasión humana. No hay allí un deseo de venganza, de destruir, sino una reacción que lleva a Dios a proteger a los suyos y a castigar al imperio opresor. Amén. 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 Y esa misma ira entonces, ¿verdad? Fuego y azufre, humo de los tormentos sube por los siglos de los siglos y no hay reposo de día y de noche. La última vez que estuvimos juntos habías mencionado que toda esta fraseología venía de Isaías capítulo 34, ¿verdad? Nuevamente repitiéndose porque las personas pensarán, las personas que creen en este concepto del infierno, ¿verdad? Como un concepto donde Dios se estará torturando a los perdidos por siempre, por el resto de la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero vemos que es un lenguaje figurado, ¿verdad? No es algo literal, porque la Biblia nos escribe tantas y tantas veces que los impíos serán destruidos, que va a poner fin al pecado, que no va a existir más. Héctor, repasa un poquito sobre lo que habías mencionado la última vez sobre ese Bien, capítulo 24. Para explicar el pasaje de Apocalipsis 14, 9, que estuvimos hablando. El 10. Estuvimos comparando esa fraseología con la que utiliza el profeta Isaías en el capítulo 34, verso 8 al 10. Y vamos a leer estos pasajes otra vez, y esta vez vamos a puntualizar algunas expresiones de los versículos 11 al 17. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. De generación en generación quedará desolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Cuando uno lee estas expresiones, que de hecho cabe decir que esta es un oráculo, una predicción profética contra el pueblo de ¿quién? Vamos a ver, si me recuerdan. Contra el pueblo de Edom. Edom. Un pueblo enemigo del pueblo de Dios en ese entonces. De manera que esta descripción tiene una fraseología similar a la que el mensaje del tercer ángel está utilizando y advierte a Edom que va a experimentar una destrucción total. Lo que a uno le llama la atención es que las frases que está utilizando parece que será expuesto a un castigo permanente. Y el humo que va a haber ahí y el fuego que va a haber ahí va a arder continuamente, generación tras generación. Eso nadie jamás pasará por ahí. Pero luego cuando uno encuentra declaraciones como la que siguen en el verso 11 en adelante, que dice que el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y que se extenderá sobre ella un cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Uno pregunta, si nadie más iba a pasar por ella, ¿cómo es posible que estos animales puedan morar allí? Bueno, pero veo que el tiempo nuevamente me cae encima. Te interrumpe. Igual que la otra vez. Pero como tenemos tiempo en esta sección, vamos a la pausa entonces y luego continuamos con este comentario. ¿Y por qué es que vamos a la pausa, Pastor? Bueno, necesitan los amigos que nos escuchan y nos envían, adquirir información, hacer algunas preguntas. Así es, y por eso es que vamos a la pausa. Necesitamos escuchar de su parte para saber, está siguiendo, cuáles son sus preguntas y más. Así que ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896.
Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. 3ABN está ubicado en el sur de Illinois, a unas 6 horas sur de Chicago, pero es interesante que a través de la tecnología nos sentimos que somos vecinos con ustedes, ¿verdad? A través de los correos electrónicos, las llamadas y más, ese contacto que hemos tenido con ustedes ha sido una gran bendición. Aunque Amazing Facts está en California, ¿verdad? Y el pastor llegado de Nueva York, nos sentimos como que somos vecinos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Nos une. Estamos en los dos extremos de las costas. Sí, y están en el mejor lugar, en el medio de Estados Unidos. Y se ríen los de Nueva York y de California. Parece que no están de acuerdo conmigo, ¿eh? Está bien, está bien. Ay, ay, ay. Bueno, pastor, nos quedamos en el... Tratando de explicar el lenguaje que Juan utiliza. Sí. Porque muchas personas han llegado a concluir, o de hecho utilizan este pasaje como evidencia de que los impíos, las personas que sean perdidas al final del tiempo, van a ser atormentadas en un fuego que arde eternamente. Pero cuando uno lee conclusiones de esa naturaleza o escucha, uno se entristece porque uno se da cuenta que son personas que están leyendo el texto bíblico y no comprenden lo que el texto bíblico está queriendo decir. El pasaje que leímos, que habla de un juicio y un castigo de destrucción. Por favor, repita el pasaje. Sí, en Isaías 34, versos 8 al 10. Okay. De hecho, en el verso 6 es donde habla de una gran matanza en tierra de Edom. Esa es la evidencia de que esta profecía está siendo destinada a la tierra de Edom, que era en ese momento histórico un poder enemigo, opositor del pueblo de Dios. Y la descripción que se hace de la destrucción que va a ocurrir en Edom, de la matanza y de la guerra y batalla que allí va a ocurrir, son las mismas frases y expresiones que ya Juan utilizó para describir el destino de los impíos al final, cuando en el tiempo del mensaje del tercer ángel, el castigo final que ellos van a recibir. De manera que lo que ocurrió en Edom pasa a ser como un tipo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Entonces, decíamos que cuando llegamos a estos pasajes, aunque se habla de que por generación y generación estará eso allí y que nada podrá apagar el fuego que allí se va a encender, estábamos leyendo los versos 11 en adelante que el pelícano, el erizo, el cuervo, la lechuza, y que luego los príncipes que vivirán allí serán príncipes y reinos, que allí va a crecer los espinos, la ortiga, los cardos, y también que los chacales y los pollos de avestruces, las fieras del desierto, las hienas, las cabras salvajes, la lechuza, encontrarán allí su reposo. Lo que indica que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que eso ocurra si allí va a haber un fuego que no se va a apagar, que por generación tras generación va a estar dañando y consumiendo esa área? ¿Cómo es posible que animales y personas luego puedan vivir allí? La única conclusión razonable para esto es que el lenguaje de devastación que está utilizando de generación por generación, un fuego que no se apaga, en la mentalidad hebrea no significa un castigo permanente, sino un castigo final, total y completo. Es una devastación total. De manera que en Apocalipsis lo que debemos entender a partir de esto es que al final los impíos sí serán destruidos, pero no serán atormentados eternamente en un lago de fuego. Sí, porque Edom ahora no sigue ardiendo. Claro que no, claro que no. Y esa es la mayor evidencia de que estas expresiones son así como extremas, pero tienen el objetivo de hablar de una destrucción total, no de un castigo eterno. Sí, quería compartir también, escuchando a Héctor, Judas capítulo 7, Judas capítulo 7. Este es el concepto del fuego eterno, ¿verdad? Judas capítulo 7, perdón, Judas versículo 7, solamente tiene un capítulo. Judas 7. Ajá, Judas 7, dice... Judas está justo al frente de Apocalipsis. Justo al frente de Apocalipsis. Aquí nos habla del concepto del fuego eterno y muchas personas piensan que, el fuego eterno, eso es que se van a estar quemando por el resto de la eternidad. Léelo, amor. Ok, dice... Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien, entonces dice que Sodoma y Gomorra sufrió el castigo del fuego eterno. ¿Qué envió Dios sobre Sodoma y Gomorra? Fuego. Fuego y azufre. Fuego y azufre, el mismo vocabulario que vemos ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14. Ahora, como tú mencionaste, ¿será que Sodoma está quemándose todavía? No. Sodoma y Gomorra. Noten lo que dice segunda de Pedro.
Segunda de Pedro vuelve a retomar la temática de Sodoma y Gomorra y lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Pedro 2, 6. Cuando lo tengas ahí, Dalia, ¿puedes leerlo? Sí, con mucho gusto. Dice así el versículo 6. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Muy bien, entonces Pedro dice que condenó a Sodoma y Gomorra, ¿cómo? ¿Con una tortura eterna en el infierno? No. No, ¿por qué? Destrucción. Entonces el fuego eterno, el fuego y azufre que Dios envía, destruye. ¿Destrucción es qué? Eliminar, aniquilar, destruir completamente, ¿verdad? Sí. Entonces, el concepto del fuego eterno es el concepto de dónde, pregunta, ¿de dónde viene el fuego eterno? ¿De dónde venía el fuego que enviaron? Cielo. De Dios, ¿verdad? De Dios. Y dicen que cuando los israelitas vieron la presencia de Dios descender, la gloria de Dios descender sobre el monte Sinaí, ¿qué dijeron? Que era qué? Oh, fuego consumidor, ¿verdad? La gloria de Dios parecía un fuego consumidor. Entonces, la gloria de Dios, la santidad de Dios, destruye y elimina cualquier cosa que sea impura, ¿verdad? No puede existir nada impuro en la presencia de Dios. Sí. Entonces, el concepto es que lo vil, lo inmundo, lo sucio, lo contaminado será destruido completamente, será eliminado. Consistentemente se encuentra por medio de la Biblia. El concepto de siempre, quería compartir con ustedes en 1 Samuel, no tenemos que leer, pero solamente para que apunten. 1 Samuel capítulo 22 y 1 Samuel capítulo 28 habla de Ana y dice que cuando Dios le dio un hijo que era Samuel, le dijo, yo voy a poner a mi hijo en el santuario, se lo voy a dedicar a Dios para siempre, ¿verdad? Pero luego dice en el versículo 28 que se lo va a dedicar todos los días de su vida. Entonces, en el contexto de este mundo de pecado, la frase para siempre implica hasta que esté vivo o mientras todavía exista, ¿verdad? Sí. Pero el fuego externo destruye. Nosotros usamos este tipo de vocabulario todo el tiempo. Por ejemplo, estoy en el banco, ¿verdad? Bueno, ya no en el banco, pero estoy en el supermercado y me llama mi esposa y me dice, ¿qué haces? Estoy, ay, mi amor, estoy en la fila eterna aquí, ¿verdad? Sí. Estaré aquí por los siglos de los siglos. Sí. Amén. No voy a estar ahí toda la eternidad en esa fila. Exacto. Esa es Una expresión. lenguaje figurado, ¿verdad que sí? O le prestaste dinero a alguien, ¿verdad? Una eternidad Y luego la hasta que me persona lo dice, pague. que tú le prestaste dinero a fulano. Ay, bendito, vas a estar esperando eso por el resto de la Toda la eternidad. eternidad. Como quien dice, no te van a pagar nunca, ¿verdad? Exactamente. Dentro del concepto de este mundo de pecado, la eternidad, el siempre, para siempre y por los siglos es hasta que deje de existir. Ahora, cuando hablamos de las cosas de Dios y la divinidad, eso sí, ¿verdad? Sí. Es eterno. Así que es bueno recalcar eso. Y a los que están viendo, sé que es un tema bastante complejo. Nos pueden escribir y le podemos enviar más material sobre esa información. Ya que dijiste, nos pueden escribir, ellos ya quieren escribirles porque tienen el pensamiento en la mente. Dale tu correo electrónico, pastor. carlitosmunoz@hotmail.com. Ahí le puedo enviar estudios completos sobre esta temática porque es un tema, estos son temas Bastante amplio. que yo tomo 2 y 3 temas a veces para desarrollar, explicarlo en un momentito así. Sí. Es difícil entenderlo, pero estamos dando las bases, ¿verdad? La frase que se están utilizando, Dios no es, o sea, el torturar al pecador, al perdido por el resto de la eternidad, no es justo, ¿verdad? Sí. Porque pues si yo vivo 80 años en este mundo, pues entonces lo justo sería que yo sufra por 80 años por mi castigo. Sí. Pero una eternidad está desmedido, ¿verdad? A la justicia de Dios. La Biblia enseña claramente que Dios te dio la vida y Él a la aquellos que quita. deciden no seguirlo, Dios se lo va a quitar, ¿verdad? Sí. Y deja de existir, porque recuerden que la eternidad que el ser humano va a tener es por medio del árbol de la vida. Amén. Así que los que no coman del árbol de la vida, que es un regalo para los que van a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva, el que no coma del árbol de la vida no puede existir para siempre. Sí. El alma que pecare, Amén. morirá. Ni siquiera Dejará de el árbol de la vida, haciendo esa comparación que tú hiciste, ni siquiera el árbol de la vida es eterno. O sea, ni siquiera lo necesitamos para tener vida eterna. Exacto, ¿Me exacto. entiendes? Es lo que Dios, el instrumento, es el quiere. instrumento o el recurso por el Ajá. cual Dios comparte su inmortalidad. Ni siquiera eso que es bueno podemos tener. Y dice Apocalipsis 22 que ahí va a estar el árbol de la vida nuevamente, así que es imposible que eso ocurra. Pero anyway, vamos a regresar al 14 porque tenemos... Le agradezco que aclare eso porque tengo familiares también que piensan que Dios va a quemar, o sea, es un infierno que va a haber.
Sí. Y es o sea, que ese fuego va a seguir y quemando, pero ¿hasta cuándo se consume algo con el fuego? Destruye. Llega ceniza. Igual cuando Jesucristo dice que serán echados en el infierno. Esa palabra infierno es la palabra Gehenna. Gehenna era literalmente un lugar donde Jesucristo está señalando un vertedero donde se tiraba donde había fuego y se tiraba la basura. Él está diciendo, van a ser echados en el Gehenna, en otras palabras, en el lago de fuego. Pero ser echados ahí implica que van a ser destruidos. Sí. No que van a ser torturados. Yo había escuchado que la palabra infierno en la Biblia no, o sea, en el original no está. No aparece. Los traductores. La mayoría de las veces que aparece la palabra infierno aparece bajo la palabra de Hades, que significa sepulcro, ¿verdad? El muerto simplemente está durmiendo. Exacto. Vamos a ver más adelante, que resucitan en la resurrección de condenación para recibir la sentencia, fuego y azufre cae, destruido y se acabó, ¿verdad? El lago de fuego, pero eso nos estamos adelantando, esos son temas más adelante. Pero es bueno recalcar esto, que esto no va a ser ninguna tortura eterna, sino serán destruidos, y es la sentencia, ¿verdad?, que Dios está enviando. El versículo 11 dice, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, ¿verdad? No tienen reposo, ¿por qué? Los que están, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Y a su imagen. ¿Qué podemos entender por eso? No tienen reposo de día ni de noche. Bueno, que están siendo atormentados, ¿no? Ellos. Y no están reposando. Sí. ¿Ok? Yo siento que es la gloria de Dios. Los o sea, ellos han visto que Cristo viene por su pueblo, y ellos están ahí y no se fueron y están con esa, porque dice que se oirá el crujido de los dientes, ¿verdad? Y desesperación. Ok. Héctor, ¿cómo tú lo ves? Esa frase es la equivalente de generación y generación, un tiempo. Esto es algo que una vez ellos lo experimentan, sencillamente acaba. No tienen reposo día ni de noche. Hay que tomar en cuenta que este castigo que empieza con las plagas no es un castigo que una vez se aplica termina en fracciones de horas o minutos. Luego viene el proceso del milenio y el juicio al final. El proceso de juicio continúa. La última fase. Sí se infiere un tiempo. Lo que no vemos en el texto es que se infiera un tiempo eterno, inacabable. Pero sí hay un tiempo. De manera que el tormento de los impíos empieza en la etapa final, con los juicios divinos. La segunda venida los destruye. Luego al final del milenio reaparecen para ser juzgados nuevamente, donde durante un tiempo también serán castigados y destruidos finalmente. Exacto. Así que sí hay un tiempo involucrado aquí, pero sencillamente son frases hiperbólicas, frases idiomáticas que significan la destrucción total, la disolución total. Sí. Invito también a los lectores a ir y estudiar, buscar lo que el concepto del infierno, el Hades, desde la mitología griega, ¿verdad? Mitología romana, viendo cómo esto entró dentro del cristianismo, que es parte también de los pies. Cuando recordamos los pies de la imagen de Daniel 2, se une el hierro y el barro, ¿verdad? No solamente implica la unión de la estrella de la iglesia, sino también las cosas de Dios con las cosas del mundo, la filosofía, los pensamientos, y esta creencia de un lugar de tormento eterno en el centro de la tierra. Esto verdaderamente proviene de toda la mitología que luego se unió en el Imperio Romano, y luego con la caída del Imperio Romano se adaptaron dentro del cristianismo, ¿verdad? Y distorsionaron las verdades, distorsionaron verdaderamente el carácter de Dios en ese sentido. Versículo 12 y 13. Léelo, amor, por favor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, aquí nuevamente, ¿cómo cierra esto? Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. En otras palabras, aquí está el mensaje final que se está predicando en medio de todo el alboroto que está pasando desde el 12, ¿verdad? Al final del 12, el 13, el 14. Y dice, ¿quiénes son los que van a perseverar por medio de este tiempo? ¿Quiénes son los que van a estar en pie? ¿Quiénes son los que van a perseverar por medio de los desastres, de las apostasías, de las rebeliones, de los ataques, de la guerra que se va a desatar en contra del pueblo de Dios? ¿Son quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? La fe de Jesús. Y la fe de Jesús, ¿verdad? Carlos, esto nos recuerda que en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, y en la última gran confrontación ataca al resto de la descendencia de la mujer, y allí se describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De pronto parecería que los santos de Dios en el tiempo del fin son víctimas pasivas
de los ataques del dragón. Víctimas que dan lástima. Pero Apocalipsis 14 nos recuerda en los primeros versículos que antes de presentarlo en el cumplimiento de su misión final, se presentan como un grupo de santos ya victoriosos. Amén. Es decir, están destinados, a pesar del ataque del dragón, a triunfar y a salir victoriosos. Eso es, ellos le han vencido por la palabra de Dios y el testimonio que han dado. De manera que se vaticina el triunfo de ellos, y aunque la ira del dragón y el ataque es descomunal, es fuerte, los santos están destinados a triunfar. Y también se nos recuerda que el carácter de ellos está identificado en base a su fe y a su lealtad a los mandamientos de Dios, que es un tema predominante en toda la sección del Apocalipsis 12 al 14. Amén. Y recordemos que cuando estamos hablando de esta santidad, es una santidad que Dios produce en nosotros, ¿verdad? Es una santidad que nosotros permitimos a Dios hacer su obra en nosotros. Sí. Es porque Dios tiene todo el poder para purificarnos y limpiarnos. La pregunta es si vamos a dejar que lo haga, ¿verdad? Esa es la pregunta verdadera. Porque para Dios todo es posible, ¿verdad? Todo lo quiere hacer en nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Dios quiere santificarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere hacernos puro y santo y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Entonces, eso comienza con la justificación por medio de la justicia de Él que nos cubre, pero también es el proceso de santificación. Y a veces la gente piensa, ya llegué, ya estoy bien, me voy para el reino de los cielos así. No, nada impuro puede haber en el reino, en la presencia de Dios. Entonces, la obra de santificación tiene que comenzar aquí. Y Dios nos da este periodo de tiempo para eso también, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? Bueno, lo que quería preguntar, o más bien entretener, es que hay personas que dicen que los mandamientos de Dios ya no se guardan. Porque eso es cosa que estaba clavado en la cruz. Viejo pacto. Que es, sí, entonces, pero si están esperando a Cristo Jesús llegar, y dice que aquí está la paciencia o perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús, puede hacer que algún público diga, pero los mandamientos no tienen nada que ver, ¿por qué están diciendo eso? Sí, y como hemos hablado, ¿verdad? En los temas anteriores estamos hablando de la importancia de la ley de Dios en estos tiempos finales también, donde mencionaste el 12:17, el dragón, el diablo, le está haciendo la guerra al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios. Recuerden que los mandamientos de Dios son 10 principios revelados, escritos para nosotros, pero que reflejan y representan los principios de santidad del reino de Dios. Sí. Estaban en el arca del pacto, debajo del trono, el fundamento del reino de Dios, un reflejo del carácter de Dios, y sobre todo, por lo tanto, si reflejan la santidad de Dios, implica que también nos van a mostrar lo que no es santo, lo que no es bueno, lo que no es puro, ¿verdad? Y ahí entonces lo que viene, la transgresión de la ley es el pecado. Así que vemos entonces que Dios, igual que Cristo, dice en Jesús en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque nos protegen del pecado, nos cuidan del pecado. ¿Quién es el que nos quiere mantener en pecado? El dragón, Satanás. Y me gusta esto porque los mandamientos de Dios, no importa nada si usted no tiene la fe de Jesucristo, ¿verdad? Cierto. Esa fe en Jesucristo. Si usted no tiene a Jesús, guardar los mandamientos no sirve de nada, porque los que guardaban los mandamientos y el sábado fueron los que crucificaron a Cristo. Así es. Entonces, de nada sirve la ley separado de los principios de Dios, pero a la misma vez también la gracia de Dios, también necesitamos la ley de Dios, ¿verdad? Amén. Porque eso mantiene esos principios elevados en cuanto a eso. Gracias. Vale destacar que cuando hablamos de los mandamientos de Dios, de pronto podemos tomar esa frase como algo así muy general. Pero en el tiempo del fin los mandamientos de Dios están especificados. Por ejemplo, los que son fieles a los mandamientos de Dios lo hacen porque tienen la fe de Jesús. No hay manera de guardar los mandamientos si no es por la fe. La fe es, como dice Juan, la victoria que vence al mundo. Es la fuerza que nos mueve a la lealtad. Pero cuando hablamos de los mandamientos, el texto bíblico no es ambiguo, no nos está dejando a la deriva como para que adivinemos o logremos acertar bajo un extremo esfuerzo. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Recuerdan el mensaje del primer ángel? Dice, temed y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una frase tomada del cuarto mandamiento. Estamos hablando de los mandamientos de Dios, pero en el contexto de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Exactamente. Estamos mirando aquí, el remanente contrarresta un poder que intenta cambiar la ley de Dios.
¿Entienden? Entonces nosotros no somos dejados a la deriva para adivinar o pensar o encontrar bajo duro esfuerzo cuáles son los mandamientos que se hablan ahí, porque hay tantos, se podría decir. Pero aquí está claro que son los mandamientos de Dios en términos de su santa ley. Y es el centro de esta guerra final, la adoración de Dios, ¿verdad? Que nos está diciendo, el diablo está atacando la ley, la bestia, Daniel 7:25, quiere cambiar la ley de Dios, y a la misma vez nos está diciendo consistentemente los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Entonces, este es el centro de la batalla final. Y alguna gente se podrá pensar, pero ustedes, ¿por qué hacen tanto énfasis en el sábado? ¿Verdad? No es nosotros haciendo énfasis, es la Biblia que está haciendo el énfasis en la adoración de Dios como el Creador. Y es bueno recalcar que el sábado, el cuarto mandamiento no es más importante que los otros 9 mandamientos. Exacto. Pero los otros 9 mandamientos tampoco son más importantes que el cuarto. Sí. Todos son igual de importantes. El problema es que la bestia iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Y ese cuarto mandamiento también específicamente es el que ha sido cambiado y por eso Dios dice, acuérdate, recuerda, conmemora. ¿Por qué? Porque en el final mi pueblo se le iba a olvidar por medio de la apostasía que iba a llegar. Cabría preguntar, cuando alguien dice que nosotros hacemos demasiado énfasis en el sábado, ¿no sería eso una resistencia, no a lo que estamos diciendo, sino al llamado del primer ángel que nos llama precisamente a la verdad del sábado? Buena pregunta. O sea, a veces lo que estamos resistiendo posiblemente es la voluntad revelada de Dios. Sí. Y en el tiempo del fin esto es innegociable. La lealtad es el elemento determinante entre el pueblo de Dios. No es un asunto de yo tengo fe o yo tengo más fe que tú. Es un asunto de que la lealtad define la calidad de la fe que nosotros tenemos. En el tiempo del fin. Tampoco la palabra de Dios ha de ser cambiada, ni un tilde. Exactamente. Ni una cosa. Quiero, junto al 12, quiero que vayamos un momento al 13, al 3, perdón, Apocalipsis 3, 10 y 11. Apocalipsis 3. 10 y 11. Apocalipsis 3, 10 y 11. Noten cómo Jesucristo toma el asunto de la paciencia de los santos y lo aplica nuevamente justo antes de su venida. Apocalipsis 3, 10 y 11. Este versículo es riquísimo para unirlo con el 12. Amén. Léelo, amor. 3, 10 y 11, ok. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Entonces Cristo dice, aquí está los que han guardado la palabra de mi paciencia. Amén. Yo te guardaré, te voy a cuidar en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces la prueba final que está llegando sobre la tierra es, ¿a quién vas a poner tu lealtad? Tu lealtad va a ser de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mis mandamientos, de acuerdo a mis principios. Pues si lo haces, te voy a guardar, te voy a proteger, ¿cómo? Con el sello, ¿verdad? Te voy a cuidar durante ese tiempo de prueba, porque estoy pronto por regresar. Y esa prueba va a ser la prueba justo antes de yo llegar. Y luego dice entonces, ¿para qué? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, persevera, mantente firme, mantente fiel. ¿Por qué? Porque tu recompensa está pronto por llegar, ¿verdad? Tu redención ha llegado en ese día y eso nos nuevamente recalca la escena que se está viviendo en esta época, en este tiempo. Dios está pidiendo que seamos perseverantes. Amén. Yo en mi corazón estoy clamando en alta voz, no lo escuchan ustedes, pero se lo voy a decir. Oh Señor, aumenta mi fe. Amén. Amén. Aumenta mi fe, Señor. Gloria a Dios. Esa debe ser la oración cada día, ¿verdad? Amén. Versículo 13 dice, oí una voz desde el cielo que me decía, En el escribe. 14 otra vez. Estamos en el 14 nuevamente, disculpa. Ok, 14, 13. Oí una voz que desde el cielo decía, bienaventurados. Esa frase, ¿verdad? Las 7 bienaventuranzas aparecen en Apocalipsis. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sí. Notan la diferencia entre el 11. En versículo 11 dice que no tienen reposo Sí. los que están adorando a la bestia ni su imagen. Sin embargo, dice aquí, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren o que duermen en el Señor, Amén. ellos descansarán de sus trabajos. Entonces, Amén. aquí vemos un Dos contraste, Contraste. drástico, ¿verdad? Entre aquellos que están siguiendo el sistema, no tienen paz, no tienen tranquilidad, ¿verdad? Tienen, cuando una persona está llena de ira, cuando una persona está llena de tristeza, cuando una persona está vacía, esa persona no duerme bien, ¿verdad? Sin embargo, dice que aquellos que duermen en el Señor, ¿verdad? Que mueren en el Señor, descansarán de sus obras, ¿verdad? ¿Estará hablando literalmente cuando uno duerme? Sí, literalmente, ¿verdad? Pero también está hablando en el contexto de que, aunque descansarán, sus obras con ellos siguen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos entender eso? Sus obras con ellos siguen. El contraste con los impíos es extremo, es radical.
Mientras que ellos no tienen paz, estos sí tienen paz. Pero más allá todavía, no se dice nada de los impíos, que cuando ellos mueren, continúa. Sin embargo, el justo tiene la bendición de que aun cuando descansa, cuando la muerte lo alcanza, las obras que hicieron siguen hablando. ¿Saben que yo de momento me he puesto a pensar y yo digo, Dios mío, cuando yo muera un día, si Cristo no ha venido, ¿qué pasará con mis libros? Yo pienso dejarlo ahí. Y esos libros van a estar ahí toda una vida. Lo que indica que lo que yo escribí, lo que pensé, lo que con tanto fervor plasmé en una hoja, van a seguir hablando y quizás trayendo personas al reino de los cielos. Amén. Y pienso que ese es más o menos un ejemplo de cómo las obras de los justos continúan. Imagínense estos programas, aún quizás cuando uno no esté, ¿quién no podrá mirarlo? Todavía tirado en internet, un canal de YouTube o cualquier cosa. Así es. Y me gusta el ejemplo, por agarrar un ejemplo, Abel, ¿verdad? Sí. Abel murió hace miles de años, pero nosotros seguimos hablando de su testimonio, de su fidelidad a Dios. Y cómo sigue Abel inspirando la vida de fe de los fieles. Entonces, esas obras que siguen son nuestras influencias, nuestras palabras, lo que escribimos, ¿verdad? Esa influencia continúa aún después de la muerte. Dios sigue utilizando esos testimonios. Por eso es que apreciamos tanto la Biblia. Todas estas historias de hombres y mujeres de fe, con sus deficiencias y sus flaquezas y sus debilidades, siguen influenciando al día de hoy. Nos muestra a nosotros, así como somos nosotros, Dios quiere también obrar por medio de ellos. Dios es misericordioso porque uno piensa, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces, pero en las manos de Dios, al darle permiso a Él en nuestras vidas, el perdón de Dios, y Él está dispuesto a usar cada uno de nosotros por algo muy sencillo. Por ejemplo, alguien le compartió un CD a una señora de 3ABN y ahí fue la primera interpretación o introducción a lo que es la vida de recetas veganas. Y se comunicó aquí. Y ahora disfruta de la programación en la Florida. Así que ella dice que está enamorada de Jesús. Pero cuando yo falte o cuando ya yo no esté en ministerio, pues entonces todavía ese material está. Así. Y el Espíritu Santo pues sigue haciendo su obra. Así es. A veces hasta una simple acción, ¿verdad? Como saludar a una persona, abrazarlo, quizá ni lo conoce, saludarlo. Eso puede impactar a una persona también. Muy bien. Hay personas que necesitan eso. Así que ahora estamos llegando al final del capítulo 14, del final de este gran conflicto, de esta gran batalla. Y vamos a leer lo que se conoce como la siega, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, amor, ¿puedes leerlo? 14:14 dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Muy bien, entonces Juan ve y una nube blanca, sobre la nube uno sentado. ¿Y quién es el que está sentado sobre la nube? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿verdad? Y así, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué para qué se trabaja o se usa una hoz? Para purificar el grano. Okay. Para separar. ¿Verdad? Para recoger lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es la obra del Hijo del Hombre en este contexto? En el versículo 14, ¿viene a hacer qué? A buscar. A recoger, a cosechar, ¿verdad? ¿Verdad? A cosechar y recoger, ¿qué, Héctor? Lo que está preparado. Amén. De hecho, Apocalipsis 7, cuando habla del sellamiento, es el prerequisito para que Cristo pueda venir a la tierra. El sellamiento prepara a los fieles para la traslación. Amén. Para vivir con Jesús. Amén. Y lo interesante es que aquí, evidentemente, la predicación del mensaje de los tres ángeles tenía un objetivo: preparar a un pueblo, a la humanidad para el retorno del Señor, para poder encontrarse con Él. Gloria a Dios. Y es evidente que en los primeros versículos que se habla del destino final de ellos, que es la salvación, luego se presenta la descripción de su misión en la tierra, que no es más que el cumplimiento de que es necesario que profetices otra vez, y luego finalmente cómo la predicación del mensaje de los tres ángeles prepara la cosecha para el día final. Y entonces ahora el símbolo cambia.
Ahora ya no es un símbolo de guerra, ahora es un símbolo tomado del año agrícola de Palestina. Tenemos uvas que están listas para ser vendimiadas, pisadas y convertidas en vino. Y tenemos una cosecha que ya está lista para ser cortada y llevada al granero. Amén. Así que vamos a terminar con este capítulo, pero antes tenemos que dar una pequeña pausa, ¿verdad? Pero vamos a continuar con esto tan pronto regresemos de esa pausa. Así es. Amigos, pues vamos a la pausa para que ustedes vean, se informen de cómo adquirir material para seguir estudiando, pero vamos a esta pausa y ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Amigos, pues anticipamos estos últimos minutos con ustedes. El tiempo se va muy rápido. Estamos hablando de Apocalipsis 14, versículo 14, que estamos donde Jesús, el Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y aclararon los maestros aquí que eso es, se usa para recoger. Amén. Y la corona de oro, gracias por recordarme, la corona de oro representa que está viniendo como rey. Como rey de reyes y señor de señores. Eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 19, cuando dice que desciende también la misma escena y viene con todos los ángeles, ¿verdad? Las nubes, los ejércitos, con todos los celestiales. Entonces, en esta parte, él ha salido ya del santuario celestial, del lugar santísimo, y ha quitado sus vestiduras sacerdotales y se ha puesto las de rey. Rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿Verdad? La última fase de salvación de Cristo como rey de reyes. Quería darle algunos versículos en cuanto a estos también. Mateo capítulo 13, versículo 39 y al 42, ¿verdad? Estos son versículos paralelos a lo que estamos viendo en cuanto a la siega en el fin del tiempo. ¿Quieres leerlo, amor? Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo número... Dijiste del 39 al 42. Sí, de hecho, se puede leer completo desde el 36 porque Jesús está explicando la parábola de la cizaña, pero aquí va paralelo. Sí, pero lee desde el 39 hasta el 42. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Hablando de la cizaña. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Entonces, es paralelo. También pueden leer en Mateo, si están apuntando, Mateo 24, versículos 30 y 31. Todo está hablando de este mismo evento, ¿verdad? De la cosecha que se va a recoger. Primero se recoge la cosecha y luego lo que no sirve. ¿Qué hace con lo que no sirve? Se echa el horno de fuego. Se echa en fuego, ¿verdad? Para ser destruido y quemado. Exactamente. Vi que querías comentar algo, Héctor. Puesto que faltan tantos versículos y el tiempo que tenemos para esta sección no es tanto, ¿qué les parece si leemos, cuando terminen de leer esa parte, leemos los versículos completos, entonces podemos hacer el comentario? Perfecto, eso mismo vamos a hacer. Ok. ¿Quieres leer, Idalia, del 15 al... Apocalipsis 14, estamos en el capítulo 14. Leer del 15 al 17 primero. Muy bien, dice así, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego,
y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El 19 dice, el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Okay. So, noten que Cristo tiene una hoz, ¿sí? Pero luego dice que en el 17 había otro ángel, ¿verdad? Que también tenía una hoz. Sí. Entonces hay dos, se está recogiendo dos cosechas aquí. Una cosecha buena para el reino de los cielos y otra cosecha para hacer ¿qué? Para ser arrojado, ¿verdad? Para ser echado en el fuego. Esto de la siega y la madura, quería compartir con ustedes un versículo, Santiago capítulo 5, dos versículos rapidito, Santiago capítulo 5. ¿5 qué? Versículos 7 y 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Lo quiere leer, amor? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Amén. Entonces, aquí el vocabulario que se está utilizando en Apocalipsis 14 del 15 al 17 proviene también de Joel capítulo 3, ¿verdad? Nuestros televidentes y los que están escuchando pueden en Joel capítulo 3 es donde se extrae este tipo de vocabulario también, pero noten que dice que está la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? La lluvia temprana la conocemos como qué evento. Como el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cuándo? Bueno, está el primero, el Pentecostés, ¿verdad? Que se derramó. Pentecostés, el pero derramamiento del Espíritu Santo. Aparentemente viene otro derramamiento del Espíritu Santo. Viene lo que se conoce como una lluvia tardía, ¿verdad? Ajá. Que también es la que prepara la para recoger esa cosecha final, ¿verdad? Lo que, como mencionó Héctor, aquí está hablando de principios de agricultura en cuanto a la lluvia, la preparación, la siega. Entonces, esa lluvia tardía que está hablando aquí, que está mencionando, lo vamos a ver más adelante también en el 18, lo que está diciendo es que en el tiempo final, ¿verdad? Dios va a enviar una manifestación poderosa también a su pueblo, ¿verdad? Dios también va a enviar una lluvia que va a preparar para esa cosecha final, para recoger esa cosecha y para prepararnos para el reino de los cielos. Amén. Así que así como la iglesia comenzó con la lluvia temprana para comenzar la comisión, para predicar el evangelio frente a la persecución, porque ese era el tiempo de ellos, nos está diciendo que en el tiempo final, cuando esté ocurriendo la barca de la bestia se levanta, la imagen de la bestia, y todos estos eventos están pasando, Dios va a enviar también una lluvia tardía, ¿verdad? ¿Para qué? Para prepararnos y capacitarnos para nuevamente dar el mensaje final, el pregón final del mensaje de los tres ángeles, nuevamente frente a la persecución, ¿verdad? Frente a estos poderes del mal que se están uniendo para acabar con el pueblo de Dios, Dios va a enviar, y con esa lluvia tardía, ¿qué se va a hacer? Esa predicación del evangelio eterno va entonces, ¿qué? A atraer y a recoger una cosecha, que todas las personas de todas partes del mundo que van a venir a escuchar el mensaje y prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Deberíamos destacar algo muy importante en esta sección. Apocalipsis 14 comienza con un número, 144,000 que están de pies en el monte Sión, en la ciudad de Dios. Y este capítulo precisamente termina como contraparte con un número, también 1,600 estadios, pero con personas que están fuera de la ciudad de Dios. Son los dos extremos, los salvados y los perdidos. Y es curioso notar que 1,600 estadios denota toda la vastedad, el vasto espacio de toda la tierra. Esta es una visión universal. El colapso universal, el conflicto universal, cómo termina. Toda la tierra fue cegada. Y me llama la atención también que ese 1,600 es el 4 por 4 por 100, sí, para un total de 1,600. Es como la extensión universal del conflicto. Carlos, y no sé si notaron, pero la mies de los justos es cegada por Cristo, quien tiene su hoz. Pero cuando llega el momento de aplicar la siega de los impíos, realmente es un ángel que lo hace. Jesús no lo hace. Los ángeles son los agentes del juicio. Lo fueron en las trompetas, lo son en las plagas
y lo serán en la cosecha final. De hecho, Mateo 24 dice que Jesús enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Amén. Pero Cristo está asociado íntimamente con los suyos y en esta visión se muestra como si Él mismo lo estuviera cosechando, tomando con Él. Me llama la atención también que ahora que tú mencionas que son los ángeles, justamente aquí se mencionan los 3 ángeles. Son los mismos 3 ángeles que empiezan a dar el mensaje. ¿Son los mismos? ¿Pueden ser? Puede que sea. Puede que sea. De hecho, cuando lleguemos a Apocalipsis 18 vamos a reencontrar que allí también hay 3 mensajes angélicos, 3 voces angélicas, lo que indica que posiblemente estamos ante el derramamiento final del último pregón que será dado por estos mensajes y que condenan a Babilonia. Amén. Y que será dado con ese poder que Dios nos va a dar en el tiempo final, ¿verdad? Para esa valentía de predicar este mensaje frente a la sentencia de muerte que se va a declarar contra aquellos que quieren serle fiel. Así que vamos a necesitar ese empuje final del Espíritu Santo para terminar esta obra aquí en la tierra. Quería decir una cosita, que recalcar que los 3 ángeles, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Los que están predicando el mensaje de los 3 ángeles, pues sí, somos nosotros, ¿verdad? Sí. Los mensajeros Exacto. de Dios. Quería que aclarara eso porque como hay televidentes nuevos y estamos en este tema, y para que ellos se conecten, Claro. que somos nosotros los mensajeros. Sí, y esto nos ayuda a ver que estamos colaboradores con Dios, ¿verdad? La Sí. comisión divina. Sí. Es una misión divina y comisión implica que hay una cooperación entre el cielo y la tierra. Estamos trabajando en conjunto con Dios para completar esta obra. Bueno, estos 12, si se han dado cuenta, como que cuando llegamos al versículo 14, estos 3 ángeles como que le dimos un poco le dimos más suave, ¿verdad? Por la importancia de este mensaje final. Cristo dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, 15, dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones por testimonio a todo ser humano que está sobre la tierra, para entonces prepararnos para su venida. Este es el Evangelio eterno y por eso nosotros le dedicamos tanto tiempo a este mensaje, porque queríamos que las personas que nos están viendo, que lo escucharan, que lo entendieran, porque es el 12, el 13 y 14, por eso es que entendemos que el 12, el 13 y 14 son el clímax, porque aquí se desglosa el gran conflicto desde el comienzo, Sí. la simiente está a punto de nacer, hasta el 14, Cristo ha llegado, Cristo ha venido, el fin de este mundo como lo conocemos, la gran promesa del Señor está ahí. ¿Querías dar un pensamiento final, Héctor, aquí? Bueno, el tema de la simiente reaparece en el mensaje de los 3 ángeles, puesto que ellos son el foco de los ataques del dragón y puesto que ellos son los que se identifican con los mandamientos de Dios y muestran ser leales a los principios del reino, la simiente toma forma en esos 3 ángeles. Ellos son los que en ese momento particular de la historia encarnan el principio de la simiente. Es esperanzador saber que Dios tiene un mensaje que darnos, que compartirnos, pero no es un mensaje solo de juicio, sino de una invitación a la salvación. Esperanza. De Es esperanza. un mensaje de esperanza. Amén. Así que bueno, hemos concluido con Apocalipsis capítulo 14 y el mensaje de los 3 ángeles. Amén. 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 Qué bonito ver que Poderoso. tenemos parte. Sí. Sí. Tenemos una parte muy vital. Responsabilidad. Sí, una responsabilidad. Y que sí. todo el cielo coopera también para nuestra salvación. Así es. No Bueno, estamos solos. estamos en un equipo, el equipo de Cristo Jesús. Amigos, les esperamos para el próximo episodio de su programa Salvación en Señales y Símbolos.